Pues yo creo que yo sí me enfermo de esa gripe y ya llevo desde el jueves. Ah, ya. Tos, calentura, José. En mi caso, No, hombre, yo ni me tapo el tapabocas, Lick, y aún así. Sí. en mi caso, le que nada más que solo he estado con dolor de cuerpo y así irritación, pero a lo mejor es dengue, no COVID. Porque también es otra cosa que anda dando ahorita. Ajá, ahí en la universidad hay un triaje, ¿verdad? De las 7 de la mañana a las 7, ahí en el J1, en el de microbiología. Pueden irse a hacer la prueba para descartar ustedes y su familia, porque como a veces uno, más que todo con la familia, ¿verdad? Que pueda contagiar a alguien ahí que esté en riesgo. Entonces, es mejor Sí, salir de dudas. sí, Lick, porque hoy anduve haciendo unas diligencias ahí en el circo gubernamental y me tocó salir ahí por el lado del triaje. Y hay colas de gente, va, tratando de ingresar. Entonces, Sí, sí, bien feo. Sí, está sí. feo, de hecho. Ya están mandando a hacer teletrabajo nuevamente. Ujú. Sí, En sí, el que Sí, estamos quedando incluso pocos. hoy que anduve en la U, me di cuenta que lo que es microbiología, derecho y periodismo, ya todos los estudiantes nos mandaron a recibir las clases virtuales que estaban yendo presencial. sí, sí, correcto. Así es, así es. A ver qué tal, cómo se comporta. Yo creo que es una combinación, como dije César, ahí de dengue, influenza y cambio de clima, ¿va? Que de repente está caliente, de repente está helado y, y también el COVID que está haciendo su pasada también. Y y esas brisitas que caen, que también enferman. Ajá, sí, exactamente. Para que ibas a decir que padecemos de alergia, rinitis y Ajá. sinusitis y todas esas cosas, es fatal eso. Sí. Yo que padezco de rinosinusitis, ahí yo sí sufro. Lick, antes que miro que creo que va a iniciar la clase, una pregunta. ¿Usted a qué hora lo puedo encontrar ahí en la U? Que hoy pasé por la oficina para preguntarle algo y me dijeron que había ido como a las 4. No, a nosotros nos tienen 2 días, ¿verdad? A la semana, no es que vamos todos los días. En mi caso, yo voy lunes y miércoles, creo que les había comentado la otra vez. Sí, Ah, pues sí, yo voy martes y jueves. Entonces, chequenle. sí, sí, es que nos intercambian, no vamos todos los días porque para no congestionar mucha gente ahí y entonces, y también los laboratorios y las aulas, ¿no? Pero cualquier cosa, ahí está Ahí el lo, correo, el mensaje del Teams, me pueden ubicar cualquier consulta o duda, ¿va? Ahí ahí estoy. lo, ahí lo- ahí lo miro con un alambre a cada rato. Para taller, Mm, ¿vale? sí, sí, en taller. Con los muchachos de taller, sí. Ahí estamos. Y los de seminario también son otro grupo. Bueno, ok, me alegra que por lo menos estén bien. Entonces vamos a ir avanzando porque el tiempo. Y aquí hay mucha tela que cortar y hay que hablar de este tema porque es importante, ¿verdad? Para que nos vaya quedando varios elementos en nuestro acervo, ¿va? Y uno nunca termina de aprender, pero por lo menos aquí nosotros ya vamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo es que trabaja? Más que todo esta capa de red en donde ya veíamos nosotros principalmente que digamos, tenemos estos dos protocolos TCP/UDP, los cuales ya hemos
ido discutiendo, ¿verdad?, que para cualquier tipo de conectividad es necesario que nosotros tengamos, pues, ¿verdad?, una configuración IP, direccionamiento IP, que es la dirección lógica, decíamos, un direccionamiento MAC, que es la dirección física, y los números de puertos que van asociados, ¿verdad?, a las aplicaciones. Los números de puertos son los que identifican directamente las aplicaciones, pero igual dijimos que debe haber un puerto de origen, así como de destino, así como lo estamos viendo ahí, y vimos algunos de estos puertos, ¿verdad?, en sus diferentes rangos, en sus diferentes grupos, rangos de puertos bien conocidos, ¿verdad? Algunos puertos registrados, otros privados y dinámicos. Y bueno, también vimos este comando que nos sirve, ¿verdad?, al momento de ver en nuestros dispositivos qué aplicaciones estamos utilizando, qué tipo de puerto utiliza la aplicación, qué puerto de origen, posiblemente el puerto de destino. Veíamos nosotros la forma lógica de cómo, ¿verdad?, un cliente a un servidor hace ese intercambio de solicitudes de puerto, ¿verdad?, viéndolo desde el lado del destino y viéndolo desde el lado del origen. Luego veíamos la parte del protocolo de 3 vías, que es el encargado, ¿verdad?, de establecer la conexión a través de ciertos indicadores, como por ejemplo un SYN o un ACK. Ese también, estos no son protocolos propiamente, pero sí son, digamos, información, datos que se envían, ¿verdad?, para establecer esas conexiones primordialmente. Bueno, después miramos acá en términos generales cómo se envían esos datos, y luego volvíamos a la parte de la confiabilidad, ¿verdad?, en TCP, que decíamos que, vean ustedes cómo los segmentos, cómo esos segmentos son separados y luego enumerados, como ya lo mencionábamos, ¿verdad?, para luego llegar a su destino, probablemente de una forma desordenada, como lo miramos ahí en la parte derecha. No en la secuencia del 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino 1, 2, 6, 5, 4, 3, pero que luego son ordenados. Decíamos, llegan desordenados porque probablemente, ¿verdad?, en la red de redes agarran cualquier camino. Esto lo hacen, ¿verdad?, decíamos ayer, porque se establece, y creo que lo mirábamos, y también lo mirábamos allá en los primeros capítulos, ¿verdad?, muy teóricos, relacionados a que la segmentación de los paquetes, ¿verdad?, y los caminos que agarran los diferentes segmentos sirve para hacer balances de carga, balance de carga se define como que una ruta no solamente se sobrecargue, ¿verdad? Y también los routers pues definen cuáles son los mejores caminos para los segmentos y los paquetes. Entonces hay todo un algoritmo ahí, ¿verdad?, que funciona relacionado a eso. Bueno, luego también se acuerdan que hablábamos del control de flujo. El control de flujo tiene que ver mucho, ¿verdad?, también con la cantidad de paquetes que se van, no solamente por dónde van a tomar la ruta, sino que el tamaño de la ventana, el reconocimiento de ese tamaño de la ventana, que tiene que ver con el número de secuencia y el número de acuse de recibo que se va a utilizar, ¿verdad? Entonces, como nos dice aquí, el tamaño de la ventana es la cantidad de datos que puede transmitirse un origen antes de recibir un acuse de recibo, ¿verdad? No, como lo decía yo ayer, no va a tomar una aplicación, no va a hacer eh, que el ancho de red lo tome completamente, sino que se segmenta, ¿verdad? Y así se segmenta la voz, se segmentan los datos, se segmenta todo en la red, se segmenta. Esta misma voz que están escuchando y la voz que yo escuché hace poquito, increíblemente viaja por toda la red y se segmenta.
Así que pedacitos de mi voz se van por un lado y por otro. Y lo mismo ocurre en los celulares, ¿va? Para que hagamos una comparativa, pues el celular, por ejemplo, las tecnologías que habían, desde las tecnologías análogas, no sé si alguien las escuchó, TDMA, luego vino CDMA, luego vino GSM, todas tienen que ver con la segmentación, ¿verdad? Y lo que se habla en telecomunicaciones, las celdas, entre otras cosas. Entonces esa es una red de redes también de los celulares, esas torres que vemos ahí cerca de nuestras casas, ¿verdad? En algunas ocasiones son segmentos de la red celular y que al final, ¿verdad? La información viaja por una serie de circuitos, digámoslo así, igual que el internet, para que la voz pueda fluir, ¿verdad? Pero va segmentada de igual manera, porque en una red no solamente hablo yo, pues no solamente habla usted, ¿verdad? Hablamos todos, entonces se segmenta. Ese es un principio de las redes muy básico. Y luego también estos paquetes que ustedes observan ahí, el tamaño de la ventana, ¿va? Que es una secuencia, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí de 1500 bytes. Son los tamaños de las ventanas. ¿Y qué sucede cuando estos son enviados? Pues entonces hay un como acuse de recibo del receptor, ¿verdad? Se vuelve a reenviar otro segmento, llegó bien. ¿Qué es lo que sucede, verdad? Y ese tamaño de la ventana determina la cantidad de bytes enviados antes de que se espere recibir el siguiente, como decíamos antes. Y también el número de acuse de recibo, en la parte en verdecita, ¿verdad? Esa respuesta que no solamente va a recibir el receptor, sino que hay una respuesta del receptor hacia el emisor. ¿Y por qué el acuse de recibo? Porque el acuse de recibo, en ese tamaño de ventana, en algún momento en que exista una falla, ¿verdad? Que se perdió un segmento por múltiples situaciones, puede haber sido por la congestión de los paquetes, ¿verdad? La calidad de la red o lo que sea que haya sido. Entonces el acuse de recibo le va a decir, mira, volveme a enviar ese paquete, ¿verdad? Y vuelve a reenviar esa información. Y aquí podemos ver una forma más simplificada, digamos, de lo que estábamos hablando antes, y también con eso, con el enlace de 3 vías, que tiene que ver con los indicadores ACK, el FIN y el SYN, y los segmentos que son enviados, y los entre acuses de recibo y información que es enviada de un cliente o un servidor en este caso, ¿va? O igual como se ponía anteriormente, un emisor a un receptor. Luego, aquí tenemos la comparación que ya nosotros establecíamos. Diga. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en esas cargas que mencionaba usted, qué es lo que sucede cuando una voz, por ejemplo, en un dispositivo se escucha como mucho tiempo después? O sea, se escucha como una voz atrasada. ¿Cuál es el problema que sucede ahí? Bueno, en las comunicaciones, así como cuando hablamos del ancho de banda, hablamos también de la latencia, ¿verdad? Que es la interferencia que puede haber, ¿verdad? En el camino de la información. Y entonces, pues, esto puede fluctuar de muchas maneras, por muchas situaciones. La calidad de los medios, la velocidad, ¿verdad? Entre muchas cosas. Y los convertidores de datos, digamos, pueden influir cuando tenemos señales que viajan a través de medios físicos como el cableado de cobre, UTP o coaxial, pero luego son transferidos a una señal, por ejemplo, de fibra óptica, que son luz. Entonces, es una infinidad de situaciones ahí, ¿verdad? Creo que la gente que trabaja mucho en sonido y en esas cuestiones tienen mucho a detallar esas situaciones y a comprar algunos cables y comprar algunos equipos especiales para tratar de disminuir esas latencias. ¿Ya? Lo mismo sucede entonces con las redes. ¿Ya? Es algo similar. Ajá. Ahorita que hablo sobre el tema de audio,
En ese ámbito, lo que se usa son unas bocinas que se llaman repetidoras, porque, vaya, por decirle, las bocinas principales que se miran en los conciertos, esos tienen una distancia, pero si el lugar, el estadio es más grande, entonces se busca colocar otro tipo de bocina que se llama repetidora, para cuando llegue el sonido de las bocinas que están en el escenario, las repetidoras como que lo expandan más allá. Entonces, eso es lo que se usa en el tema de audio. Sí, sí, muy parecido, ¿verdad? De hecho, pues fíjense que los equipos en telecomunicaciones o infraestructura, ¿verdad? De redes, es similar porque los switches, los routers realmente son como retransmisores también y rectificadores de esas señales, ¿verdad? Por eso hablábamos de las distancias, por ejemplo, en cableado, que siempre hablamos del cable UTP, 100 metros máximo, porque si no pueden existir pérdidas de información y dentro de eso pues hay ciertos estándares y nosotros lo de nosotros no es manejar la electricidad, ¿va? Ni mucho menos, pero realmente los cableados tienen que ver con la potencia. Si hablamos la parte del audio y el sonido, va incluido algo una unidad, ¿verdad? De electricidad que son los watts de potencia. Entonces, el cableado, por ejemplo, en un TP tiene que aguantar 100 watts, perdón, el transmisor tiene que enviar 100 watts, pero realmente el cableado lo que soporta son 70 como máximo, por ejemplo. Y se envían 100 porque hay una pérdida ahí de 30 watts, ¿verdad? Siempre, porque aunque tengamos cobre, ¿verdad? Si hablamos de materiales, por ejemplo, ya si nos pasamos mucho a la ingeniería, ¿verdad? Que incluso en ingeniería eléctrica se habla de todo eso, de la resistencia de materiales. Hay una clase incluso sobre eso, exclusivamente. Sí, Entonces, disculpe, digo otra vez que lo interrumpa. El mejor transmisor de la energía es el oro. De ahí viene la plata, de ahí viene el cobre, el aluminio y así sucesivamente. sí, exactamente, ¿verdad? Hay conductores y semiconductores, ¿verdad? Lo que dijo el compañero es el oro. No es el lorito o el perico que tenemos en la casa, no, el oro, ¿verdad? Es el mejor conductor. Es el Y el mejor elemento. y el Ajá. conductor humano es el pelo. O sea, por eso normalmente cuando se trabaja en alto voltaje o con bueno, en alto voltaje, le voy a hacer paréntesis, disculpen que me saque la clase, en las líneas primarias que se manejan 13.800 voltios, cuando hay uniones de remaches, bueno, en la primera, en el alambrado primario, que es de aluminio, se arma un arco. Por eso las personas que trabajan a esas alturas o con ese tipo de voltaje, ellos usan el casco, porque el mejor o el que atrae más la corriente, ese arco, es el pelo. Entonces, por eso el casco es de un tipo de plástico dieléctrico que evita ese arco para contacto con el pelo. Sí, sí, porque de hecho ocurren muchos de esos accidentes, ¿verdad? De las personas que manejan la parte de la NE o de la E, pero muy interesante el tema porque tiene que ver, ¿verdad? Un poquito con los conductores, pues que al final es el tema que estamos tocando, ¿verdad? Y al final tiene que ver mucho, ¿verdad? Es un tema bastante prolongado. Eh, y el otro día recibía yo una charla, porque siempre me gusta meterme así, charlas de actualización, ¿verdad? Y dijo el instructor, estamos hablando del aterrizaje del equipo también, ¿verdad? Que es otro componente importante para la protección del equipo, etcétera. Y entonces estábamos hablando de la normativa de la ANSI y de la IEEE y hablaba del aterrizaje, ¿verdad?
Entonces alguien dijo, y los pararrayos. No, el pararrayos es otro tema, ¿va? Entra en otra normativa. Entonces, o sea que aquí cada cosa que nosotros toquemos, ¿verdad? Es exclusiva. Hay un montón de normativas que tienen que ver con esto y para la conducción y estándares que ayudan a esto, ¿verdad? Entonces, creo que hay mayor orden, ¿verdad? En las redes, si ustedes ven tanta normativa y los equipos obedecen esas órdenes, ¿verdad? Realmente yo me pongo a pensar que si los humanos fuésemos ordenados, imagínense, los dispositivos piden permiso o ven el medio si está ocupado o no para poder enviar su información, ¿verdad? Y así evitar colisiones, por ejemplo, y los humanos no, ¿va? Ustedes andan en la calle y si quieren darle la pasada se la dan, si no le tiran el carro y una sola, ¿verdad? Pero haciendo esa comparativa, esa analogía, y en el mundo de las redes, ¿verdad? Es un orden perfecto. Y casi así como cuando vamos más bien a otros países, ¿verdad? Yo he viajado por cuestiones de familia a Estados Unidos y pues se maneja mucho orden. Entonces, la pregunta es siempre, ¿por qué la gente dice, los paisanos allá respetan? Y hablando de eso que decía el compañero, andan sus cascos cuando trabajan en construcción y en todas esas áreas, ¿va? Y aquí ustedes no van a ver la gente, ¿verdad? Que andan ni cascos ni chalecos, un solo desorden, ¿verdad? Pero allá sí, porque les ponen una multa, porque les quitan el trabajo, ¿verdad? Usted no se puede parquear mal allá y montar el carro en la acera porque pasa una persona y ya llama a la policía y lo demanda, ¿verdad? Le quitan el carro, le ponen una multa y ya. Entonces, en esa cuestión somos bien desordenados, pero vean ustedes la comparativa, ¿verdad? De estos protocolos o de las redes, cómo realmente ellas trabajan, pues, de una forma ordenada para que todo funcione. Si no, la red, si fuese así como somos los humanos, ¿verdad? O en estos países, para hablar, en muchos países de Latinoamérica, ¿no? No somos los únicos. Colapsaría, pues, todo. Colapsaría todo el sistema. Entonces, por eso, hoy es importante hablar de UDP, ¿verdad? De su confiabilidad, de la comparativa de sobrecarga, ¿verdad? Y como dice aquí, es un protocolo simple que proporciona las funciones básicas de la capa de transporte. También utiliza este protocolo lo utilizan aplicaciones que pueden tolerar una pequeña pérdida de datos, ¿verdad? Como ya hemos mencionado, pues atrás vimos que UDP, ¿verdad? Principalmente con voz, eh, stream de video, ¿verdad? Y aquí podemos ver otro sinnúmero de protocolos y aplicaciones, porque al final son protocolos y aplicaciones o servicios, ¿verdad? De los cuales se hace acompañar. Entonces, por ejemplo, podemos ver el DNS, ¿verdad? En la parte digamos, del correo con SNMPTP, DHCP, la transferencia de algún tipo de archivo, por ejemplo TFTP, que es trivial, no es tan importante como el FTP que nosotros teníamos, entre otras cosas. A diferencia del anterior, vean ustedes el formato de datagramas. Allá en TCP decíamos se ordenan, ¿verdad? Vean el mismo ejemplo, pero no lo confundamos porque por allá miramos un paso extra en TCP. Y aquí en UDP, ¿verdad? Decíamos sin conexión porque a él es indistinto si el otro dispositivo en el otro lado está conectado o no, si va a llegar el paquete o no. Por eso no es confiable. Y al final, pues esa información llega en forma desordenada y no se vuelven a ordenar. Y tampoco se vuelven a enviar. Si un paquete se perdió, pues ni modo, ¿verdad? Vuelva a retransmitir todo lo que tenga que retransmitir, pero eso se perdió. Entonces, aquí ya nos habla de los procesos de servidores y clientes, ¿verdad? En donde las aplicaciones basadas en UDP se les asignan números de puerto bien conocidos, registrados, que es lo que estábamos viendo nosotros allá. Miramos el mismo ejemplo que miramos en TCP, pero aquí lo vemos con una aplicación DNS,
un protocolo Radius que es exclusivo de Cisco también, ¿verdad? Y en el mismo orden, ¿verdad? Digamos, un puerto de origen y un puerto de destino, ¿verdad? En este caso, el UDP selecciona al azar el número de puertos de rango de números dinámicos cuando se le asigna al cliente, ¿verdad? Porque ya sabemos que el servidor va a utilizar ya precisamente puertos bien conocidos, que ayer vimos nosotros y hoy vimos la lista. Entonces, a manera de resumen, vemos que TCP también utiliza algunas aplicaciones o protocolos con los que va a ir en consonancia. Porque hemos hablado mucho de UDP con stream de video y voz sobre IP y otras aplicaciones, ¿verdad? Y protocolos. Pero en el caso de TCP, vean ustedes que va acompañado de IP, va acompañado de HTTP, que es la parte de navegación, FTP, ¿verdad? Que es transferencia de archivos. También STP, SMTP y Telnet, que es para accesar de manera indirecta. Aquí nosotros tenemos, ¿verdad? UDP también, con su stack de protocolos con los cuales va a ir acompañando. Y bueno, este es el resumen, entonces, ¿verdad? Este es el resumen de lo que nosotros acabamos de ver. Vimos lo que es funciones principales de la capa de transporte que tienen que ver con multiplexación, segmentación, rearmado, verificación de errores, ¿verdad? Ya yo creo que queda claro más que todo la segmentación, la multiplexación, no sé si les quedó claro, también porque la multiplexación pues es una forma de poder, digamos, compartir, por así decirlo, varios canales, por eso se llama múltiple, ¿verdad? Varios canales y convertirlos en un solo canal de información. Así es como lo miramos en aquella imagen donde teníamos segmentos separados en la parte de segmentación, pero que al final, ¿verdad?, se van por el mismo canal. Entonces a eso se refiere la multiplexación. En las telecomunicaciones también se utiliza esta parte de la multiplexación para definir, por ejemplo, los canales o los medios inalámbricos en las antenas. ¿Qué es lo que ocurre con la multiplexación? Lo mismo ocurre ahí, ¿verdad? Tenemos, hablando de eso, del equipo de radiocomunicación que utiliza Tigo, Claro, las compañías móviles, ellos utilizan la multiplexación y ahí se puede ver un claro ejemplo. Fíjense que ellos tienen múltiples canales de comunicación y es como que abajo, abajo de esas torres, ¿verdad? Ellos tienen un cuarto de telecomunicaciones y tienen múltiples canales y transmisores, equipos en realidad, ¿va? Como que si ustedes vieran una gran cantidad de routers o switches con los cuales, ¿verdad?, envían y reciben información. Entonces ellos, en lugar de que cada equipo tenga una antena, lo que hacen es que como un embudo, ¿ah? Porque eso es un embudo que abre y contiene múltiples conexiones, lo lleva a un solo punto de conexión. Y ese punto de conexión único es una antena. Y a eso se refiere, vuelvo a repetir, la multiplexación, ¿verdad? Eso es convertir varios canales en un solo canal, digamos, ¿verdad? Entonces, estas son, como dice aquí, funciones necesarias para abordar cuestiones de calidad de servicio, seguridad de las redes, ¿verdad?, que son necesarias. Y también el conocimiento sobre la funcionalidad de TCP y UDP también son necesarias y les van a servir a ustedes para un día, pues, inclusive, ¿verdad?, como nos mencionaba aquí, la parte del desarrollo de aplicaciones. Y los puertos que proporcionan un túnel, ¿verdad?, de datos. Fíjense que hablando de la programación, ¿verdad?, hay algo bien básico cuando nosotros ordenábamos la parte de la teoría en la parte de comunicaciones.
el orden en el cual debe de ir la teoría para poder incluso programar, ¿verdad? Es que estas clases se pueden dar antes de muchas clases de programación. ¿Por qué? Porque en la programación muy básica, pero muy básica, ¿verdad? Que tal vez aquí no se enseña, sino que se aprende así casi al grano, pero tiene que ver con los puertos, tiene que ver con el direccionamiento IP, para que usted haga muchas conexiones a través de programación con los servidores, etcétera, ¿verdad? Esta es la parte entonces que hemos concluido de este capítulo. Vamos a pasar como manera de introducción al otro capítulo, que es el capítulo 5, ¿verdad? Que es la capa de red. Pasamos de la capa de transporte a la capa de red. Aquí vamos a sacarnos de muchas dudas, o tal vez vamos a más bien, por así decirlo, vamos a establecer las bases que ya hemos venido como practicando nosotros en la parte de los enrutamientos. Porque aquí en esta capa es donde realmente, ¿verdad? Existe o se realiza la parte del enrutamiento. Entonces, por eso es que aquí ya miren ustedes, habla de router, ¿verdad? Y explica la forma en que los protocolos y servicios, ¿verdad?, de red admiten comunicaciones a través de la red de datos y la forma en que los routers permiten esas conectividades de extremo a extremo. También la forma en que se determina el dispositivo adecuado para dirigir el tráfico de una red pequeña o mediana. ¿En qué momento voy a usar un router? ¿En qué momento voy a usar un switch? Digamos así, ¿verdad? Esas son las... Y estos son los temas a atacar, los protocolos que se ven aquí en esta capa, que ya lo van a ver ustedes. En la parte de enrutamiento que hemos hecho hasta la fecha, bueno, el día jueves, les enseñó otro tipo de enrutamiento. ¿Cuáles son los dos tipos de enrutamiento que hacemos en un router? Dijimos. Estático y dinámico. Estático y dinámico, ¿verdad? Ambos funcionan. En redes van a ver con más claridad para qué y en qué momento. Entonces aquí vamos a ver router, configuración de un router, aunque ya la hemos hecho, ¿verdad? Pero vamos a repasar esa configuración. Por eso es que quise hacer como un alto para basar nuestra práctica en teoría, ¿va? Porque si no, como decía alguien, pues sí, la práctica es lo mejor, pero a nivel de licenciatura, pues necesitamos mucho la teoría para llevarlo a la práctica, ¿verdad? Porque si no, pues nos meteríamos al Infop con un curso y solamente nos volvemos parte técnica, ¿verdad? Pero sentar la base teórica o intelectual es lo que nos lleva a nosotros a obtener un grado mayor, ¿verdad? Eso es como quien dice en la construcción, el ingeniero o el arquitecto, ¿va? Contra los albañiles, que no demerita a los albañiles, ¿verdad? Porque son maestros de la construcción también. Pero, como decía un amigo, ¿va? El albañil, el ingeniero sabe qué modificaciones y cómo va a establecer las cargas, los castillos, las vigas y todo, pero el albañil solo replica el mismo modelo, ¿verdad? Que aprendió y no sabe hacer los cálculos, ¿verdad? Si le va a hacer, por ejemplo, una plancha para una plancha, por ejemplo, para sostener un estanque de agua arriba para tener agua usted, pues no va a saber hacer bien los cálculos, ¿verdad? Y entonces son cosas que para establecer ciertas diferencias es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Estudiando el trasfondo para que venga lo que se nos venga, nosotros vamos a aplicarlo según la necesidad que tengamos. Y vean ustedes que aquí siempre nos habla de eso, ¿verdad? De tener estos conocimientos para que nosotros podamos saber qué protocolos debemos de usar, que por ejemplo, ahorita
ustedes no saben, ahorita solamente hemos practicado enrutamiento estático y dinámico, pero ¿en qué momento voy a aplicar cada uno? Pues aquí es donde vamos a salir de dudas de eso también. No es al azar, no es, es que a mí me sale más rápido el estático y me lo aprendí mejor que el dinámico. Pues bueno, son... Y por eso lo aplico, pero no se refiere a eso, se refiere a en qué situación y por qué lo vamos a usar. Y en esto, ¿verdad? Como podemos ver aquí el repaso del modelo OSI, vean ustedes en dónde estamos. Vamos de a poquito revisando cada una de estas capas. Y vean ustedes aquí, ¿verdad? En la capa de red, que es la que determina la ruta y la dirección lógica, que en este caso es la IP. Vean que en la anterior capa de transporte hablábamos e incluíamos la parte de IP, incluíamos la MAC, la dirección MAC, ¿verdad? Pero en la capa de transporte están otros protocolos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces cuando nosotros enviamos cierta información, ya sea de cualquier capa? Ahorita estamos hablando de la capa de red, pero lo que se forman aquí, y como hemos visto anteriormente, ¿verdad? Es cierta información en esas 7 capas que se va añadiendo, se van añadiendo información, se van añadiendo protocolos, y así de la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, cada capa le va añadiendo a esos datos que vamos a enviar, desde un host origen a uno destino, se le va añadiendo. Esto se le llama también encapsulación, ¿verdad? De la información. O PDU, unidades de envío de datos, ¿verdad? De protocolo. Entonces, se encapsula y se envía a través de la red, así como estamos viendo en esta imagen, y a su destino llega y lo va a desencapsular. Va a ir desencapsulando toda esa información que va hasta llegar a la capa de aplicación y que nosotros podamos ver los datos en duro, ¿verdad? Aquí es donde vemos entonces que la capa de red, ¿verdad? Tiene los procesos de transporte de extremo a extremo. La parte de direccionamiento es bien importante, ¿verdad? Porque son las IP lógicas. La encapsulación, que hablábamos de la información que se va añadiendo. Luego el enrutamiento, ¿verdad? Los protocolos de enrutamiento. En este caso nosotros vimos uno que hemos utilizado ahorita, que es RIP, ¿verdad? Y RIP para VLSM es la versión 2. Y por último, la desencapsulación. En la parte de las direcciones o los protocolos IP, nosotros ya hemos mencionado que tenemos 2 versiones, la versión 4 y la versión 6. En la actualidad se pensaba que ya el protocolo versión 6 debería de ir funcionando, ¿verdad? ¿Por qué? Por el agotamiento de las direcciones en IP. Entonces, se debe de ya utilizar IP versión 6. Hicimos una introducción la vez pasada nada más. Después de eso, ¿verdad? Veíamos también algunos protocolos de red más antiguos, como algunos como de Nobel, por ejemplo, ¿verdad? Que es IPX, AppleTech, por ejemplo, de Apple, y otros que nosotros vamos a tener ahí en consideración. ¿Qué pasa entonces con algunos segmentos o encapsulados en paquetes de IP? El paquete siempre, ¿verdad? Va a llevar cierta información del encabezado. El encabezado se refiere, ¿verdad? A la IP de origen y la IP de destino. Aquí solo nos está presentando es cierta información de esa capa que le añade y que añade al segmento que ya viene desde la parte superior de las capas 7, 6, 5, ¿verdad? Etcétera, hacia abajo y que se va añadiendo. Algo importante, ¿verdad? Así como IP, UDP decíamos que es sin conexión. Y esto es un proceso importante porque, vean ustedes, lo hace de una representación de manera análoga aquí. Es decir, es como en la vida real, ¿verdad? Cuando se envía una carta a través de un buzón,
y la recoge, ¿verdad? Un carrito ahí del envío de encomiendas, esa carta llega, se supone llega a un destino. Pero, tal como dice aquí, el emisor no sabe si el receptor está presente, no sabe si la carta llegó y no sabe, no se da cuenta si el receptor puede leer la carta. Y el receptor, ¿verdad? Que no sabe cuándo va a llegar, o sea, es un protocolo totalmente desorientado. Por eso se llama sin conexión, igual que UDP, ¿verdad? El único protocolo, por ejemplo, que es seguro es TCP. Dice, sí, es todo lo contrario de todo esto que hemos hablado aquí. También vamos a hablar de que IP hace el máximo esfuerzo de entrega, ¿verdad? Tal como nos dice aquí, dado que no es confiable, IP no garantiza, ¿verdad?, que se reciban todos los paquetes, como ya lo hemos mencionado. Entonces, otros protocolos son los encargados de administrar el proceso de seguimiento de estos paquetes y de asegurar la entrega. Estos paquetes de IP se enrutan velozmente, ¿verdad?, a través de la red, tal como nos menciona aquí. Y en el camino, algunos de estos paquetes se pueden perder. Observen que se fueron 3, ¿verdad?, paquetes IP, pero al final posiblemente solo llegaron 2. Entonces, parece que más bien aquí tendría que decir el mínimo esfuerzo, pero es que el mínimo esfuerzo más bien es cuando algo resulta muy fácil, ¿verdad? Pero el máximo esfuerzo es cuando más bien algo resulta muy, muy difícil. Entonces, para IP es una característica que él tiene, ¿verdad? Que realmente no hace su máximo esfuerzo. Un paquete, es un protocolo que no es muy, como nos dice la teoría, ¿verdad? No es muy confiable. Entonces, también por otro lado, es independiente de los medios. ¿A qué se refiere con independencia de los medios? Vean esta imagen. Y en esta imagen lo que nos está diciendo es que IP, ¿verdad? Los paquetes IP pueden viajar por diferentes tipos de medios. Fibra óptica, cable de cobre, ¿verdad? Medios inalámbricos, observen ya al final. Entonces él es un protocolo que tiene esa facilidad, ¿verdad?, de viajar por cualquiera de los medios. Y en la parte de encapsulación vamos a ver cómo es que se encapsula este protocolo dentro, ¿verdad?, de los datos que vienen desde la parte superior, desde las capas 7, 6, 5, ¿verdad? Va bajando ahí hasta la capa de red y se agrega. Bueno, creo que el día de hoy entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana ya no se pierdan el día de mañana, porque mañana ya vamos a ver un poquito más. Y bueno, vamos a hablar siempre, pero de IP, pero posteriormente también vamos a hablar, ¿verdad? Que esta es la parte más interesante, es cómo hemos estado haciendo la configuración de los routers y esta parte, ¿verdad?, que mencionábamos anteriormente. Así que va a estar interesante, no se lo pierdan y nos miramos, si Dios lo permite, entonces el día de mañana. Cuídense. Buenas Buenas noches. noches, Lick, hasta mañana. Ya salí, buenas noches. Listo, cuídense.